Buenos días chicos, en el día de hoy vamos a ver cómo hallar la inversa de una función. Lo primero que quiero aclarar es que no se puede calcular la inversa de cualquier función, ¿sí? Tiene que haber una condición que ahora la vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo y después vamos a ver cuáles son las funciones que no tienen inversa, ¿sí? Para calcular la inversa, primero vamos a reemplazar f de x por y, ¿sí? Nos va a quedar y igual 2x más 1. A continuación vamos a reemplazar donde tenemos y por x y donde tenemos x por y. Después vamos a despejar y, este más 1 lo vamos a pasar restando, entonces nos va a quedar x menos 1 igual a 2y. Y este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, entonces va a quedar x menos 1 sobre 2 igual a y. Esta sería la función inversa, pero ¿cómo la vamos a expresar? La vamos a escribir como f a la menos 1 de x. Esto significa función inversa y vamos a colocar la función. Esta sería la función inversa de la función que aparece acá arriba. ¿Cuál es la idea de función inversa? Bien, tenemos un conjunto de salida al cual le vamos a aplicar una función f de x, ¿sí? Y vamos a obtener un valor de llegada o una imagen, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle un valor cualquiera, por ejemplo 3, ¿sí? A la función original vamos a calcular f de 3, ¿sí? ¿Cómo calculamos f de 3? Simplemente reemplazamos donde tenemos una x por el valor 3. Nos va a quedar 2 por 3, ¿sí? 2 por 3 más 1. Esto va a ser igual, f de 3 va a ser igual, 2 por 3, 6, más 1, 7. Es decir, que si a la función le asignamos un valor 3, obtenemos un valor que es igual a 7. Ahora, ¿cuál es la idea de función inversa? Es que si le aplicamos la función inversa, tenemos que volver a obtener el valor original, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto sucede. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el 7 y calcular la función inversa con el valor 7. Entonces nos va a quedar f a la menos 1 de 7 va a ser igual a 7 menos 1, ¿sí? Hacemos lo mismo, reemplazamos donde tenemos la x por el valor 7, ¿sí? Todo esto sobre 2. F a la menos 1 de 7 va a ser igual, 7 menos 1 es 6, 6 dividido 2 es 3. Volvemos a obtener el valor inicial que le pusimos a la función. Entonces, para este caso sí podemos obtener la función inversa. Ahora, hay casos en donde esto no se puede, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿sí? F de x igual x al cuadrado, ¿sí? Lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Para que se entienda. Reemplazamos f de x por y. Y a continuación, donde tenemos una y lo vamos a reemplazar por x. Y donde tenemos una x lo vamos a reemplazar por y. Después vamos a despejar y. Como y está elevado al cuadrado, esto va a pasar como raíz, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que acá tenemos que colocar módulo. Entonces nos va a quedar que raíz de x va a ser igual a módulo de y. ¿Cómo resolvemos el módulo? Bueno, simplemente vamos a poner un valor positivo y otro negativo. Y nos va a quedar que y va a ser igual a más menos raíz de x. Ahora vamos a ver si pasa lo mismo que pasó en la primera función. Vamos a asignarle un valor a f de x, ¿sí? A f de x. En este caso vamos a borrar acá. Vamos a asignarle un valor, por ejemplo 2, ¿sí? Entonces vamos a calcular f de 2, ¿sí?
f de 2 va a ser igual, y reemplazamos donde tenemos la x por un 2, ¿sí? Me queda 2 al cuadrado. F de 2 va a ser igual a 4, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, si yo tengo un valor de entrada que es 2, voy a obtener acá en la imagen el número 4. Ahora, si yo colocara el 4, debería obtener el 2. Pero si yo ingreso el 4 acá, ¿sí? Voy a obtener raíz de 4 que es 2, ¿sí? Pero va a ser un 2 positivo y un 2 negativo, o sea que voy a tener dos valores. Va a ser el 2, pero también va a ser el menos 2, ¿sí? O sea que acá ya tengo dos valores, ¿sí? De llegada. Entonces, esta función no tiene inversa, ¿sí? Quiero que quede bien claro esto. No todas las funciones tienen inversa. O sea, para comprobar, ¿sí? Tenemos que hacer todo este procedimiento. Entonces tenemos que comprobar siempre si la función tiene inversa. Es decir, que si le asignamos un valor a f de x y obtenemos una imagen, la imagen que vamos a colocar en la función inversa tiene que ser la misma que ingresamos en la función original. Espero que esto quede claro y se entienda cuál es el concepto. Tiene que quedar bien claro. No cualquier función tiene función inversa, y la idea de función inversa es que si yo le coloco un número a la función original, voy a obtener una imagen, y si esa imagen la coloco en la función inversa, tengo que obtener el valor original o el inicial que le puse a la función, ¿sí? Si yo coloco 2 y obtengo un 4, cuando coloco este 4 en la función inversa, tengo que volver a obtener un 2, ¿sí? En este caso, x al cuadrado tenía dos valores, 2 y menos 2. En ese caso, la función inversa no existe.